Corte Directo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gusto en saludarles. Soy Rafael Hernández, a nombre de todo el equipo le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de A Corte Directos. Bienvenidos, como siempre, con un tema muy interesante y también con un entrevistado muy interesante en esta noche. Como todos los lunes a esta hora, Javier Serna, nuestro colaborador de A Corte Directo. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafael. Última semana de noviembre, ya a días de entrar a diciembre, el mes de las fiestas. Sí. Muy contentos el día de hoy por la entrevista que vamos a tener, que seguramente, como lo comentas, será muy interesante. Así es, bueno, usted ya lo va a ver en estos momentos, ahí lo va a aparecer en su pantalla. Tenemos la visita en esta noche en A Corte Directo de David Figueroa Ortega, el consejero nacional y estatal del Partido Acción Nacional, excónsul general de México en Los Ángeles, California, excónsul general de México en San José, California, expresidente municipal de Agua Prieta, también ha sido diputado federal y además coordinó esta bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión. Y bueno, también coordinador de la campaña en Sonora del expresidente de México, Felipe Calderón, y exdirigente del Partido Acción Nacional en el estado de Sonora. Algo así y mucho más que ha sido David Figueroa. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Rafael? Buenas noches, igual, Buenas Javier. noches, don David, bienvenido. Un gusto poder estar con ustedes aquí. Y bueno, riéndonos un poco porque ya llega un momento en la vida que uno ya es el ex. Es la hora de los ex, pero ¿no? me ¿Eso dicen, es bueno bueno, o es malo? Bueno, es dependiendo del matiz Ajá. con que se observe, pero yo quisiera empezar a dejar de ser el ex y Ajá. empezar a verme como el próximo. El próximo. Sería algo interesante. Ok, suena interesante. Claro. El próximo. ¿Y qué quiere ser próximamente? Bueno, el Cuéntenos. próximo personaje que pueda estar hablando con ustedes con soltura y con holgura muchos temas que estoy seguro pueden ser de interés para la opinión pública y desde luego también para los medios de comunicación, en caso específico con ustedes. Claro que sí. Consejero nacional y estatal del Partido Acción Nacional. ¿Cómo ve a su partido ahorita? ¿En qué etapa están? Bueno, estamos viviendo una etapa, digamos, muy intensa en el PAN. A raíz de que Acción Nacional pierde la presidencia de la República, pues empiezan a surgir nuevos mecanismos de acomodo, digamos, donde en Sonora somos gobierno estatal, pero no somos gobierno nacional. Entonces, este tipo de pluralidad, digamos... Oye, qué gobierno en Sonora, por cierto. Qué bárbaro. Esto ha hecho, pues, que tengamos un escenario distinto, un escenario de retos, un escenario donde tenemos que adecuarnos a esta nueva composición política, geográfica que hoy en día tenemos. Así es que complicado el escenario para Acción Nacional, pero también, así como está complicado, también veo mucho espacio para mejorar y sobre todo para crecer como instituto político. Don David, Joaquín Armendáriz en Ciudad Obregón hace unos días decía: el PAN en Sonora no pasó la prueba del poder. ¿Cuál es su opinión? Bueno, creo que todavía nos queda para Acción Nacional y para este gobierno 2 el años. trecho del 2014 y el 2015. Quedan 2 años. Yo apostaría a que se cierre de una manera fuerte en estos próximos 2 años por el bien de Sonora en general, porque nos conviene a todos los ¿Y sonorenses. qué podemos decir hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita creo que pudiéramos decir que hay luces y sombras de un gobierno estatal donde ha habido, y si me permiten comentar algunos aspectos que vale la pena resaltar. El tema del gobernador Padres, que logró la alternancia por primera ocasión, creo que es un tema importante. Logra un cambio en Sonora, donde Sonora nunca había logrado una alternancia política. Eso creo que es acreditable. Es acreditable también en el marco de los números globales. Sonora trae un crecimiento económico por el orden del 5%, contrario a la dinámica nacional que traemos el 0.9%. Diríamos, ahí hay un aspecto también positivo. En el tema educativo, si bien es cierto, pudiera ser inercial, pero traemos también una buena dinámica. Creo que hay aspectos positivos de este gobierno. ¿Qué aspectos, a mi juicio, han hecho falta? Creo que nos ha hecho mucha falta operación política, tener esa mano izquierda que pueda lograr generar consensos. Por ejemplo, sumar. Por ejemplo, la polarización que hemos registrado y que tenemos, y hay que decirlo con toda claridad, aquí específicamente con Cajeme, creo que es algo que se podría haber hecho de una mejor manera y que hay que luchar por hacerlo de una mejor manera. Es el tiempo de
la reconciliación, Javier. ¿Podremos rescatar, yo creo podremos que vivir esa reconciliación? Yo creo que sí, por el bien de todos. No podemos pensar en prosperidad en el estado de Sonora cuando tenemos una separación o cuando tenemos una confrontación. De vez en cuando nos toca encontrar a las autoridades estatales, por no decir que a la primera autoridad estatal, hablando en un sentido y sintiendo aquí en Cajeme como que vamos en otro, o sea... Diferente. Sí, diferente, ¿no? Sí. Entonces, Estoy en una pequeña pausa, si les parece, vamos a Sí, regresar. claro. Estamos en la Corte Directo, qué bueno que permanece con nosotros. En esta noche, David Figueroa Ortega, consejero nacional y estatal del Partido Acción Nacional y un hombre de mucha experiencia en el quehacer público. Regresamos. A Corte Directo. Regresamos. 2015, ¿cómo se ve David Figueroa Ortega en el 2015? Bueno, en 2015, en primer lugar, yo me vería pidiendo a Dios que me dé la oportunidad de estar al 2015 porque uno no tiene garantizada la vida. Ok. Claro. Segundo, me vería haciendo cosas o busco ser útil para la sociedad sonorense. Yo quisiera ser una persona de utilidad para el estado de Sonora y evidentemente ser útil significa poner a disposición alguna de la experiencia que hemos ido adquiriendo y sobre todo también de la capacidad que pudiéramos tener de poder lograr esta reconciliación que hablábamos hace un momento, Javier, de poder ser un elemento que sume, que ayude, que aglutine, que logre generar un mejor ambiente para el estado de Sonora. ¿En la boleta electoral? Bueno, si en la boleta electoral se tiene que sumar, por supuesto, sumatoria tiene que ser en general. Así es que, Javier, si la pregunta es si yo me veo en la boleta, por supuesto que me veo en la boleta del 2015 para poder ser útil. Bajo las siglas del PAN. Por supuesto. Porque ahora el inicio Si no es por mi partido, yo busco por otro lado. No, la Sí. etapa de las candidaturas independientes en las que Miren, estamos. a mí me parece muy interesante el ejercicio de las candidaturas independientes. Eso creo que es bueno para que sea un equilibrio y también que logre forzar a los partidos políticos a que no tengan una hegemonía nada más. Claro. Yo creo que eso Exacto. es importante, ayuda. Se acabó la partidocracia. Entonces, bueno, al menos presiona a la partidocracia para que esto genere, digamos, mejores mecanismos y se mejoren los institutos políticos, que eso es bueno. Así es que, pero bueno, yo soy PAN, yo lucharé por Acción Nacional, yo soy una persona que he crecido dentro de Acción Nacional, yo no me he cambiado de caballo a media carrera para lograr un objetivo, ni espero cambiarme en ningún momento hacia otro partido político para lograr un objetivo personal. Me llama la atención, tocando puerta, picando piedra. ¿Qué es esto? Esa es una... ustedes saben que las redes sociales hoy en día están pues muy de moda. En el Twitter se acostumbra mucho a utilizar los hashtags, que es un tipo así como de un eslogan, digamos. Una frase. Y la frase que estamos usando es tocando puertas, picando piedra. Pues bueno, en el ejercicio del recorrido por todo el estado de Sonora, donde vamos y escuchamos al panismo, cómo se siente el panismo, qué está sucediendo dentro del PAN, acudir a la sabiduría de ese panista de a pie, ese panista que no está en una posición y que siempre ha luchado por un bien común, por un partido que logre hacer cosas mejores para su estado, para su municipio. Así es que eso es lo que significa, tocar puertas, escuchar al panista y picar piedra, porque estamos en un entorno de dificultad, un entorno nada sencillo, y esto significa que yo tendré que estar ahí pique y pique y pique piedra para lograr penetrar y poder lograr el objetivo. ¿Esto es lo que ha visto? ¿Está difícil picar piedra al interior del panismo? Mira, lo que he observado hasta el momento es, hay un panismo, lo planteo de la siguiente manera, hay un panismo que está ávido de tener esperanza en algo. El panismo está ávido de que exista algo que lo detone, que lo prenda, que lo logre entusiasmar. Porque ¿sí? también hay un panismo decepcionado, ¿verdad? Exacto. Por eso refiero, hay un panismo que busca que algo pase, que detone algo para que se vuelva nuevamente a atraer y aprender, como decimos en política. Incluso hay un panismo expresado por nuestros mismos compañeros, agazapado, un poco así como... Sí. Y relegado también. Sí. Entonces tenemos que, la idea aquí es, y yo espero el día de mañana convertirme en ese factor que logre detonar esa esperanza, esa chispa que genere, que prenda nuevamente Acción Nacional y sobre todo que lo prenda en lo que es la historia, la esencia del panismo. ¿Qué le duele al panismo?
¿Dónde está ahorita? Bueno, usted viene realizando un ejercicio de autocrítica hacia el interior del panismo en Sonora, visitando, como estuvo la semana pasada acá en Obregón, en algunas universidades, en algunos encuentros, con gente de la sociedad civil, con gente particularmente del panismo. Trae el pulso ahorita de ese PAN que yo en lo particular veo que ha sido como relegado, ¿no, Rafa? Así como que no tomado en cuenta, no entró, o sea, no lo invitaron al sobre mesón. todo en Sonora, este Sonora. panismo, que el panismo de arraigo. Exacto, Donde ahorita de ya se, tradición. de tradición, donde ahorita ya se habla un panismo, el neopanismo, famoso término, ¿no? Neopanismo de gente del PRD que se sumó al PAN por intereses propios, gente del PRI que se sumó. No estás hablando de Patiño. No, por favor. no, estoy generalizando, porque hubo gente del PRI también. Sí, también, que claro, incluso ahorita por está la amenaza, ¿no? supuesto. Si no soy candidato a gobernador, si no soy candidato a senador, me voy al PAN. Así Sí, de sencillo. Ajá. Pues miren, yo encuentro al panismo, en Cajeme, aquí que estuve la semana pasada, pues encontré matices muy interesantes. La gente extraña y anhela, por ejemplo, en lo municipal, un gobierno que se le caracterizó por ser un gobierno humanista, por ejemplo, a Manolo, es lo que escucho mucho en la calle. Eso lo escucho muy frecuentemente, sobre todo el panismo, ¿no? Ávido por tener esperanza en que esto nuevamente regrese, ¿sí? Y a nivel estado, pues bueno, hay una composición muy curiosa. El norte lo encuentro, digamos, más tranquilo, el sur está un poco más inquieto en lo que está pasando dentro del PAN. Pero ¿qué le duele al PAN? Al PAN le duele que nos separemos de nuestra esencia, Javier. El panista quiere, desea, anhela que regresemos a lo que dio origen al PAN. ¿Qué es lo que dio origen al PAN? La sociedad, incluso en la calle, me dice, a ver, David, yo quiero que regrese el PAN por el que yo voté. El PAN honesto, el PAN transparente, el PAN de bien común, el PAN de causas sociales, aquel PAN que hablaba fuerte y salía y cuestionaba. Sí. ¿Dónde está ese PAN? La sociedad dice, ¿dónde está ese PAN por el que yo voté? Yo quiero ese PAN. Claro. Regrésenme ese PAN por el que yo me identifico, por el que yo quiero. No quiero un PAN que se asemeje o se parezca a algo que no es su origen. ¿El PRIAN, por ejemplo? Sí, es esa mezcla que de repente no Muy gusta extraña, mucho. sí. No Muy bien gusta. detallada en el documento que presentó a la sociedad, bueno, hacia el interior del panismo, la ex candidata presidencial la semana pasada, ¿no? Sí. Por Josefina Vázquez Mota, donde habla de las corruptelas, dice, ya no estamos, dice, ¿no? Incluso casi igual que el PRI, ¿no? En otros tiempos, o sea, así se refiere, y se le van encima a todos los columnistas. La semana pasada le dicen, no, ya lo rebasaron, ¿no? Entonces, hay un ejercicio muy interesante, a mí me parece muy productivo, y me parece que tiene futuro el ejercicio de la autocrítica, pero sí, definitivamente, como bien lo decía, hay algo ahí que los separó, ¿no? De la esencia, del origen. Y bueno, yo tengo una duda. Hace años vimos un ejemplo al interior del otro lado del PRI. Eduardo Burs era el hijo rebelde del priismo en Sonora, y el gobernador en ese entonces tenía una persona donde estaban sus afectos. Había algo por ahí, entonces Eduardo Burs en ese momento juega el papel del rebelde, el que critica, el que impulsa, y le va muy bien. ¿Hay algo de eso aquí en la historia de usted en este momento, del interior del ¿Se me permite la respuesta después de la pausa? Sí, Claro, porque la Fray queremos Rigoberto detallada. Acelerados con la pausa, vamos a la pausa y regresamos. A corte directo. Regresamos. No más mi color. Bien, estamos de regreso. Qué bueno que permanece con nosotros en esta charla que sostenemos en esta noche de Corte Directo con David Figueroa Ortega. Algunos términos que hemos estado ventilando. Javier, antes de irnos a la pausa, preguntabas, señalabas algo que realmente tienes mucha razón y que decíamos ahorita en la pausa. También hay que incluir en esta parte la comparación con lo que decías de Eduardo Burs, el rebelde en aquel entonces, a Felipe Calderón, ¿no? Eduardo Burs, como lo fue Felipe Calderón también en su además, momento. pues coordinó la campaña en Sonora. Así es, no traía así como que la bendición de todos, yo creo que le faltaba una muy importante, y trabaja, ¿no? en esa línea, ¿no? De la rebeldía. ¿Te identificas tú con Sí, por supuesto, Javier y Rafael, desde luego. La experiencia que pudimos adquirir en el ejercicio del presidente Calderón, ustedes recordarán
el hijo desobediente, Claro. cuando no tenía consigo, digamos, las bendiciones, ni mucho menos, porque en el PAN no son propias las bendiciones, en el PAN no nos gustan, no nos ajustan los candidatos oficiales, no nos van bien, por una razón sencilla, Javier. El PAN es democrático de nacimiento. El origen del PAN nace precisamente como un partido, digamos, con una organización mucho más horizontal, no vertical, de respeto a los individualismos. Es que no surge desde el poder, ¿no? No surge desde el poder, es decir, surge desde la oposición. Por consiguiente, el ADN interno del panista es democrático. Y cuando viene alguna decisión o determinación de querer imponer, ese ADN te aflora y dice, esto no es mi esencia, no es lo que yo soy. Y lo podemos ver una y otra vez en el PAN. Lo vimos con el presidente Calderón, luego lo vimos con misma Josefina Vázquez Mota, que contra viento y marea también ella ganó el proceso interno, la nominación del PAN. Así es que yo, digamos, me identifico con ese ADN, pues porque soy panista, Javier, es decir, yo no vengo de otra institución política, es decir, yo me formé bajo esa visión democrática del PAN, pues porque desde los 9 años he participado en el PAN, entonces no tengo en mi lógica la visión de la imposición ni mucho menos, así es que por eso me identifico y algunos me autonombran o me refieren el desobediente o el malcriado, El hijo o rebelde malquerido, del o el panismo en rebelde, Sonora, ¿no? Sí, Bien. exactamente. Es ahí, ese es el origen, pero no es por cuestión de estrategia, sino es por cuestión de esencia. Mi esencia es panista, y si soy en esencia panista, quien me está viendo y conoce Acción Nacional, sabe que su vocación es democrática. Sí, por eso el resultado que se tuvo, ¿no? El proceso de elección pasado, con los dedazos, con las bendiciones desde el gobierno del estado de Sonora hacia las candidaturas, y por eso les fue como ¿Cómo les les fue. fue? No, Miren, nada bien. Eso es muy importante lo que acabas de decir, Rafael, porque cuando empezamos en el PAN a hacer acciones que no son propias del PAN, sino que son propias de otros institutos políticos, de esa verticalidad que hablaba, y cuando no tomas en cuenta ese esfuerzo del panista de a pie, del panista que sabe por dónde conducirse y por dónde ir, Sucede lo que sucedió. Sucede lo que nos sucedió, un resultado muy malo, un terrible resultado. Porque eso de andarse basando nada más en las encuestas, o andarse basando nada más en que desde el centro se dice, este va, pues la verdad eso va contra natura del PAN. Y por eso nos pasa lo que nos pasó. Ha sido presidente municipal y obviamente el Partido Acción Nacional ha sido gobierno en todo el país también y ha gobernado la presidencia, nuestro país, a México. Sí. ¿Cómo considera que han sido los gobiernos del Partido Acción Nacional y en manera general y ya en lo particular en el estado de Sonora? Si hacemos un corte de caja, digamos, de la historia del PAN, cómo llega en el 2000 el PAN, qué sucede después de esos 12 años de panismo a nivel nacional, pues la verdad es que vemos aspectos muy sobresalientes. Por ejemplo, el tema de la transparencia, el tema de ya no tener el poder concentrado, el tema de una estabilidad económica bastante aceptable, en términos muy interesante. Incluso hoy la valoramos mucho más. Hoy que está otro partido político y estamos viendo la problemática, la dimensionamos o la apreciamos mucho más. Yo creo que fue muy positivo la llegada, el arribo del PAN al poder. Pero, como todo, yo creo que el PAN no tiene que llegar al poder para perpetuarse y quedarse como lo hizo el PRI en su momento, porque pasa lo que está pasando y lo que estamos viendo. Cuando llegas al poder y no hay autocrítica, de repente empiezas a separarte del origen, de cuál fue la causa que dio origen a que llegaras. Que eso es lo que nos pasa en ocasiones en el Estado. De repente, en mi apreciación muy personal, pienso que no traemos la película correcta de qué nos dio origen para llegar al poder y empezamos a repetir prácticas que no son propias del PAN y que no gustan a la sociedad sonorense, y es por eso que la sociedad sonorense de repente nos dice, hey, ¿dónde está el PAN por el que yo voté? Regrésenme ese PAN. Buenos candidatos, malos gobernantes. Pues mira, yo creo que aquí tiene en gran medida una gran responsabilidad el partido. Porque el gobierno ciertamente llega, pero el partido tiene que ser vigilante y el partido ser actuante y no convertirse en una
en un espacio reducido de parte del gobierno. Eso O es en una terrible para el extensión, PAN. ¿no? Exacto. Eso es terrible para el PAN. El PAN tiene que ser un equilibrio que logre normar, que logre generar estabilidad en los gobiernos emanados por el PAN. ¿Algo que no se ha hecho en Sonora? Yo, en mi juicio, creo que no se ha hecho correctamente en Sonora. No hemos entendido correctamente cuál es el rol de cada quien. Cuando el gobierno hace su trabajo y el PAN, es decir, el partido, hace el suyo, las cosas van bien. Pero cuando uno quiere hacer o quiere tomar la función del otro, es como decimos aquí en el norte, es cuando la marrana tuerce el rabo, es cuando nos va mal. ¿Sí? Entonces creo que cada quien tiene que estar en su pista, sí colaborando, pero el partido generando equilibrio, lo cual en Sonora creo que no lo hemos hecho de la mejor manera. David, usted ha platicado con Guillermo Padres, gobernador del estado de Sonora, y le ha plasmado, le ha platicado sobre esta visión que se tienen, así como usted, una opinión, muchos otros panistas y muchos sonorenses que no están conformes con el gobierno de Guillermo Padres. Platiqué con él a principios de año, incluso antes de yo venir acá, y fue una plática muy rica, fue una plática muy buena. Lamentablemente después hemos tenido espacios muy pequeños de intercambio, de diálogo, pues muy seguramente porque sus gentes cercanas no dejan el espacio suficiente para poder dialogar ampliamente. Uy, no se puede llegar al gobernador entonces gracias Entonces, no a es esos... un gobernador que esté escuchando ahorita. No, sí he escuchado, Igual y él sí, pero sus lamentablemente- asesores o la gente cercana, lamentablemente no, es que hay gente que creo no está ayudando, y hay que decirlo con claridad, ¿no? Por eso hablaba de la falla en la operación política que hemos tenido. Pero les dan santo coscorrón, don David. O sea, yo tomo de referencia el caso del secretario general del PAN. Sí. Oigan, señores, en el sur del estado, y lo hizo públicamente, en el sur del estado la bronca es que los funcionarios del gobierno y el gobierno hizo mala estrategia porque se divorció de los intereses de la gente, lo dice y al hombre lo vetan. Lo sacan de escena 2 meses y luego el señor sale y dice que se va a su casa y trae asuntos personales y que renuncia al puesto de secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN. Sí, eso no nos viene bien, evidentemente, en lo absoluto, porque eso envía un mensaje de intolerancia. Así Claro. es, Sí, de intransigencia, ¿no? hacia la opinión diversa, divergente incluso. El PAN es rico cuando logra entender que en el debate y en la pluralidad de ideas, ahí está su grandeza, ahí está su riqueza. Pero si tú aniquilas esa posibilidad de debate fuerte incluso, de confrontación de ideas, y no das espacio a que eso florezca, es cuando el PAN empieza a perder su esencia. Si ustedes revisan la historia del PAN, pues ustedes van a ver aquellos congresistas de inicio del PAN, Sí. que eran todos unos tribunos No, y pues que el mismo podían... Vicente Fox, Sí, ¿no? claro, Bueno, bueno, con un poquito de... Crisbel Ibarrola, Ajá. con todos ellos, tú puedes ver el mismo Diego en su momento, o sea, gente Claro. con mucha capacidad de debate y con voz fuerte, y de repente el PAN, las voces se callaron, al menos en Sonora, las voces callaron. Y cuando existe una voz que piensa distinto o habla diferente, pues se toma Pues la callamos, como, ¿no? Es como que es parte de la estrategia. se toma como algo incorrecto cuando debiera de ser todo lo contrario. Se debiera incluso de dar esos espacios para que con toda puntualidad exista esa diversidad que da la riqueza al Claro, muy bien. Nos dicen que tenemos otra pequeña pausa, vamos a regresar, qué bueno que permanece con nosotros, estamos en esta charla con David Figueroa Ortega, consejero nacional y estatal del Partido Acción Nacional, y le decía hace unos instantes, un hombre con amplia experiencia en el servicio público. A corte directo. Bien, estamos de regreso, qué bueno que permanece con nosotros aquí en A Corte Directo. Antes de irnos a la pausa comercial, bueno, se hacían algunos conceptos en torno a la difícil situación por la que se atraviesa el panismo en el estado de Sonora, pero según David Figueroa Ortega, tocando puerta y picando piedra se pueden hacer cosas muy positivas. Sin duda, Rescatar sin la duda. esencia del panismo. Debemos de tener capacidad de escucha, Rafael. Cuando tú pierdes la capacidad de escucha, de escuchar lo que está sucediendo, empiezas a separarte del interés de la sociedad y por consiguiente dejas de ser atractivo o útil para la sociedad. ¿Por qué la sociedad, David, perdón que te interrumpa, por qué la sociedad, si me permites tutear, Sí, claro. porque Sí, claro, por comenzamos de supuesto, usted, sí, claro.
¿Por qué la sociedad debe en este momento, después de todo lo que ha pasado aquí en Cajeme, en lo particular en el sur del estado, por qué debe creer en el PAN? Es una muy buena pregunta. Yo creo que la sociedad debe de creer en el PAN porque si revisamos los ejercicios de gobierno que ha habido aquí mismo, por ejemplo, en Cajeme, yo creo que el PAN no ha hecho mal gobierno. Si tú revisas lo que hizo Manolo, te mencionaba hace un momento, y lo comparas, supongamos, con lo que está sucediendo hoy, ponlo en la balanza, y la verdad es que vas a ver una balanza superavitaria para el PAN. O el mismo Alberto Rosas. O el mismo Alberto Rosas, un personaje que logró generar esa atracción con la sociedad y que logró darle muchas glorias al PAN. ¿Sí? Entonces, el mismo Jesús Félix Holguín en su momento. Entonces, si tú revisas los ejercicios de gobierno del PAN, han sido buenos ejercicios de gobierno. Que hayamos perdido, sí, hemos perdido porque no hemos cuidado en ocasiones el aspecto político o no fuimos capaces en ocasiones también de crecer liderazgos que nos permitieran refrendar. Pero en el ejercicio en sí de gobierno, el PAN ha sido un partido que creo aquí en Cajeme es superavitario. Por eso la sociedad de Cajeme creo debe de tener opción de un PAN fuerte, de un PAN sólido. Es importante para la sociedad contar con partidos políticos fuertes, sólidos. Y es por eso mi lucha del PAN. Mi lucha es, yo creo que el PAN debe ser un partido sólido, fuerte, respetable, ¿sí?, en Sonora y en México, evidentemente. Y para lograr eso tenemos que parar prácticas que no son propias del PAN y que no gustan a la sociedad. Tenemos que contrastarnos con los otros partidos políticos y esa es nuestra lucha. También hay una realidad que en su momento los gobiernos del PAN en Cajeme han tenido el apoyo por parte del gobierno del estado de Sonora, ¿no? Que cosa que no tiene ahorita, por ejemplo, Rogelio Díaz Brown, prácticamente no hay una muy buena relación y por un solo tema pareciera, ¿no? Que bueno, es una realidad. ¿Sí? El tema del conflicto del agua, donde hay un divorcio tremendo entre el gobierno municipal que encabeza Rogelio Díaz Brown y el gobierno del estado de Sonora que encabeza Guillermo Padres, y las consecuencias negativas definitivamente lo padecemos los cajemenses. Eso es muy lamentable y pongo el ejemplo de Jesús Félix Holguín con el gobernador Eduardo Burs. Partidos políticos distintos, igual que hoy. Y ustedes recordarán cuando inició Pasos, aquella confrontación. Pero qué manera de llevarse, parecían cuates de toda la vida, ¿no? Pero ¿qué fue lo que sucedió también? Para allá vamos. Pero también los ¿Qué hizo Jesús Félix Holguín? Lo que hizo es decir, bueno, tengo un escenario complejo y lo que tengo que hacer es dialogar, tengo que acercarme al gobernador porque yo tengo que darle resultados. Claro, la habilidad política fue muy importante. La habilidad política, importantísima, es vital, Rafael. Claro. Eso marca el contraste. Así es que creo que tenemos ejemplos muy importantes cuando hay sensatez, madurez y sobre todo capacidad política para operar. Se logran buenos resultados, no obstante que sean partidos distintos. ¿Sí? Así es que creo que en este... Sí. Hay una pregunta obligada. A los dos ahí les acueducto. competen, sí. Hay una pregunta obligada. El acueducto. Es no sé, es el acueducto de la discordia, ¿no? Una obra que ha hecho que nos separemos en dos, el estado, el sur, que nos sintamos agredidos, que nos sintamos invadidos en el sur del estado. ¿Su opinión? Bueno, creo que se operó mal. Lo he dicho reiteradas veces. Si bien es cierto, es una obra que tiene un interés de generar desarrollo en Hermosillo, de otorgar a nuestros hermanos hermosillenses pues ese vital líquido, creo que faltó un mayor talento para poder conciliar intereses. A mí me queda clarísimo que el tema del agua aquí es un tema que va también dentro del ADN del cajemense. Así es. Porque su esencia es precisamente a raíz de pues, la naturaleza, a raíz del agua, de la tierra, de la producción, etcétera. Entendiendo esa dinámica, creo se debía de haber actuado de una manera mucho más prudente, mucho más cautelosa y haber logrado un acuerdo intermedio que permitiera la no separación, la no confrontación. ¿Será esa la solución del problema del agua en Hermosillo? Mira, híjola, es que es solución temporal, porque al final del día el crecimiento de Hermosillo va a continuar y tú puedes tener este suministro de agua que puede ser
estable en este momento, pero si pensamos a 10, 20, 30, 50 años más, pues muy seguramente se va a requerir de una mayor cantidad de agua o de tener fuentes alternas que permitan abastecer a Hermosillo de agua. Es una alternativa. El problema ahí son los costos, pero es una alternativa muy viable porque pues tienes ahí, cuando se acaba el agua del mar, pues realmente no se va a acabar. ¿Sí? Ahora, lo que sí es muy importante es respetar el Estado de Derecho. ¿Sí? Eso es fundamental. Para el desarrollo de cualquier país, cualquier entidad, ahí está la clave de la bronca. Respetar el Estado de Derecho, respetar la legalidad. Y existe la sensación de que aquí no se respetó. Y creo que en eso tendremos que ser muy sigilosos todos, porque el respetar el Estado de Derecho nos hace bien a todos. Muy bien. Tenemos una pequeña pausa y vamos a regresar. Estamos en A Corte Directo, prácticamente ya al regreso. Estaremos en los últimos minutos y la conclusión de este programa. A Corte Directo. Regresamos. Estamos de regreso. La verdad que ha sido una charla muy amena, muy constructiva, la que hemos tenido en esta noche con David Figueroa Ortega, consejero nacional y estatal del Partido Acción Nacional. Javier, básicamente nos están pidiendo la conclusión. Así es. ¿Cómo se sintió? Y bueno, pues esperemos que no sea la única ocasión que lo tengamos por acá en este programa. No, yo estoy muy contento de estar con ustedes compartiendo diversos puntos de vista. Agradezco la apertura de ustedes porque soy un firme convencido que en la diversidad y en la pluralidad radica la grandeza del Estado de Sonora. Y tenemos que ser tolerantes y tenemos que tener capacidad de escucha entre todos nosotros y de diálogo y entendimiento. Así es que, gracias a ustedes por este espacio. Qué bueno que está haciendo esto ya con manera de conclusión. Yo creo que esto le va a hacer bien, aunque no a todos les guste. Creo que tenemos una próxima Pero cita. eso es lo divertido, ¿no? Sí, eso es lo divertido. Una próxima cita con David. A mí me interesaría, no sé, en una futura ocasión, aquí aprovechando el foro, saber quién es, cómo piensa, cómo vive, ¿no? Creo que eso es muy importante. Hijos, familia, hobbies. ¿Dónde está? O sea, el lado humano. El lado humano, cómo vive David Figueroa, yo creo que ¿de dónde viene? ¿De dónde viene, no? Hijo de bracero. Hay temas muy interesantes, muy puntuales ahí en la historia y que yo creo que sería bueno en una futura ocasión tenerlo ahí pendiente en la agenda. Yo estaré encantado de estar con ustedes y les tomo la palabra de una buena vez. Por acá lo esperamos. David, buenas noches. Javier, buenas noches. Buenas noches, Rafael, hasta la próxima. Gracias, buenas noches por haber estado con nosotros en A Corte Directo. Lo esperamos el próximo lunes.